Justicia y Paz ya es de por sí una primera selección en la medida de que el gobierno decidió a quién postular y a quién no. Entonces eso ya supone, digamos, una primera priorización. Pero a lo que nos referimos ahora, que es concentrar los esfuerzos institucionales del sistema en la persecución de los más responsables, entendidos como no solamente los comandantes militares, sino todos aquellos que tienen responsabilidad principal en la conformación y funcionamiento de estos aparatos complejos del paramilitarismo, sí, digamos, es una discusión nueva. Eso quiere decir que el tema de los criterios es un tema que se debe abordar y nuestro planteamiento es los criterios que se definan para la selección y priorización, si efectivamente se adopta esa estrategia, deben ser criterios que se tomen de manera transparente, de manera clara y ojalá de cara a las víctimas y a la sociedad, porque los procesos de selección y priorización requieren de una gran legitimidad y de un consenso, entre más grande mejor en la sociedad, porque es una decisión, digamos, muy importante, y se concentran los esfuerzos en la persecución penal de los máximos responsables y se buscan otras alternativas, bien sea penales o no, para resolver la situación jurídica de los demás. Esa es una decisión política de mucha trascendencia. La reparación administrativa, que es la apuesta, digamos, grande del gobierno para atender al gran número de víctimas, no tendría nada que ver. Y es importante separar las dos cosas. Y es claro que tal y como va hoy el proceso, la posibilidad de que las víctimas accedan a la reparación por vía judicial es cada vez menor. En la medida en que si no avanzan los procesos penales, pues mucho menos avanza la reparación judicial. Entonces no podemos seguir creando expectativas alrededor de que la reparación va a ser la mejor vía para que las víctimas accedan a la reparación va a ser la reparación por vía judicial, porque realmente no estamos muy lejos de poder cumplir esa expectativa. El tema de las reparaciones administrativas, que es un concepto de reparación integral, amplio, que con diferentes componentes. En principio, digamos, los parámetros están definidos hoy por la ley de víctimas, incluye medidas de satisfacción, medidas de indemnización, y bueno, medidas de atención, digamos, todos los componentes de lo que entendemos por reparación integral, que no solamente se limita a la indemnización, es decir, al pago por el daño sufrido, sino tiene que ver con atención psicosocial, tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad, tiene que ver con otra serie de reformas institucionales, digamos, otra serie de medidas que hacen parte de los mecanismos de la justicia transicional, que en principio están hoy por hoy señalados en la ley de víctimas. Obviamente después de 6 años hay una expectativa creada en las víctimas que han acudido a Justicia y Paz para que los hechos por los cuales fueron victimizadas sean esclarecidos y los responsables sean juzgados. Esa, digamos, es una realidad que enfrentamos. No estamos partiendo de cero, no estamos empezando, digamos, el tema, sino que ya tenemos un recorrido de 6 años que implica, digamos, haber creado ese tipo de expectativas. Ahora bien, de lo que se trata es de volver, digamos, al objetivo estratégico de la justicia transicional y de la persecución penal de los responsables en ese marco, y todos los esfuerzos deben estar orientados a develar los aparatos organizados de poder, digamos, y los aparatos paramilitares, y a desmantelarlos como una garantía para las víctimas y la sociedad en general de que esos gravísimos hechos nunca más van a ocurrir. Si eso se pone en el centro, digamos, como objetivo estratégico y en el centro de toda la estrategia, uno podría decir, bueno, por esa vía también las víctimas van a tener una verdad mucho más completa, una verdad que responda no solo a la pregunta de quién fue, sino por qué. Estamos hablando nuevamente de la verdad en sede judicial, que es una parte, digamos, y no es el único mecanismo que existe, y definitivamente no logra, digamos, tener una
una panorámica amplia de lo que pasó. Por eso hay que poner en funcionamiento simultáneamente otros mecanismos de construcción de la verdad y de la memoria. Comisiones de la verdad y otras iniciativas que permitan recoger esa otra información que no necesariamente aparece en el proceso penal y que es muy importante para poder tener un panorama amplio de lo que pasó en Colombia y por esa vía dignificar a las víctimas. Hay, digamos, un primer consenso, diría yo, alrededor de que esa puede efectivamente ser una estrategia para abordar esa crisis de credibilidad. Obviamente es un punto de partida, en lo que habrá que avanzar es en el cómo y en crear consensos en el cómo. Ahí está, creo que hay un interés genuino, legítimo del gobierno en pensar el tema, sabemos que ellos lo están pensando, están buscando alternativas, los mismos operadores de justicia no son ajenos a esa reflexión, de hecho los tribunales de justicia y paz vienen insistiendo en la necesidad de tener, de construir los contextos de la criminalidad para poder también avanzar en el juzgamiento de los responsables. Además, no es un tema que sea ajeno para nadie. Quienes hacemos seguimiento desde hace algunos años al proceso de justicia y paz también estamos coincidiendo en que esa es una vía factible y en la que hay que trabajar. Se quiso emplear la figura como parte de las estrategias de la justicia transicional para resolver la situación jurídica de los patrulleros o rasos o soldados rasos de los grupos paramilitares. La Corte Constitucional decidió que el principio de oportunidad no podía aplicarse en estos casos porque se estaría atentando con el derecho a la verdad de las víctimas y porque era un mecanismo de la justicia ordinaria que no podía trasladarse de manera automática para ser aplicado de manera automática a los paramilitares. Entonces la decisión de la Corte lo que hizo fue pues tumbar, digamos, la propuesta del gobierno de que se aplicara el principio de oportunidad para resolver la situación jurídica de esos paramilitares, y en esa medida pues el gobierno, atendiendo la sentencia de la Corte, formula una nueva ley que es la 1424, donde diseña, digamos, otro mecanismo. Sí podría ser un mecanismo, pudo haber sido un mecanismo útil siguiendo, digamos, los parámetros que están establecidos en la justicia ordinaria para resolver la situación jurídica de quienes no están en justicia y paz, que eso es muy importante. Nunca se habló de aplicar el principio de oportunidad para justicia y paz, sino para los que no estaban en justicia y paz.